Turno del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo parlamentario no vamos a fijar posición en cuanto a, de manera concreta, sobre todos los asuntos que han salido a colación en esta comparecencia, dado que, como es obvio, indudablemente, en tan solo 5 minutos pues es imposible fijar una posición política concreta y rigurosa acerca de los numerosos asuntos de los que hemos hablado a lo largo de esta tarde, tales como gestión, control ambiental, contaminación acústica, contaminación atmosférica, suelos, plan de residuos, plan de lobo, etcétera, ¿no? Necesitaríamos de largo tiempo para hablar de todos estos asuntos. En todo caso, sí que de manera general queremos, en primer lugar, dar la bienvenida al viceconsejero de la Cámara y, en segundo lugar, agradecerle también por el detalle y la claridad en las respuestas y en las explicaciones, dado que nosotros no hemos visto en ningún caso ningún tipo de confusión en el consejero. Creo que tiene muy claro las áreas de trabajo y las competencias de su viceconsejería. Creemos también que ha hecho una intervención inicial respetuosa para con la Cámara y para con sus señorías, y si se quería una concreción mayor en algunos aspectos concretos de las áreas de la viceconsejería en la intervención inicial, pues haberlo o que se hubiese preguntado de esa manera, ¿no? Quien esperaba una comparecencia al estilo o de manera similar a lo que es una comparecencia de gobierno, pues que hubiese preguntado o que lo hubiera pedido de esa forma. En todo caso, a mí también me sorprende que no se haya pedido al consejero y si se le pide al viceconsejero, ¿no? Yo creo que es cuanto menos sorprendente. En todo caso, como digo, ocasión habrá para debatir acerca de todos los asuntos que engloba esta viceconsejería, dado que, como hemos visto hoy, ante una comparecencia general, de aspectos generales, hemos visto numerosas preguntas de aspectos concretos. Y, por tanto, como digo, tiempo habrá para debatir de manera concreta sobre aspectos tales como la política de residuos en el Principado de Asturias o la contaminación atmosférica, en las que este grupo parlamentario seguiremos insistiendo en algo en el que no solo sirve protestar, sino nos gustaría escuchar muchas veces propuestas claras y concretas para dar solución a los problemas. Por ejemplo, en materia de residuos, no queríamos incineradora, bien, no la hay, pero en algunos grupos parlamentarios solo escuchamos críticas, pero soluciones no es de ahora, sino viene a lo largo de los últimos años, soluciones alternativas absolutamente ninguna. Y ya para concluir, dos aspectos. Compartimos también la voluntad de que las preguntas, las comparecencias que se pidan al Consejo de Gobierno y, de manera concreta, en este caso al viceconsejero, sean sobre asuntos concretos para poder preparar bien las comparecencias por respeto a la Cámara, pero sobre todo por respeto también a los asturianos y asturianas. Y, en último lugar, lo que sí hemos detectado del Grupo Parlamentario Socialista en esta comparecencia es que hay un impulso claro y evidente a las materias que atañen a esta viceconsejería, un impulso claro y evidente en materia de residuos, en el que hay cambios también respecto a las políticas anteriores, en materia también de contaminación atmosférica o en materia de lobo. Creo que se ha dado un impulso claro, evidente, que los asturianos y asturianas comienzan a percibir, porque no hay más que ver el enfado y el malestar de algún grupo parlamentario para entender que algo estará haciendo bien esta viceconsejería.